Después de una ofensiva exitosa, nuestra unidad ocupó un sector que había sido un infierno de intensos combates y de una guerra de trincheras implacable. Era un campo de residuos, una vasta extensión de tierra sembrada de cráteres, alambre, de púas y, lo más notable, los restos silenciosos de una compleja red de comunicaciones enemiga. Había cables cortados, postes de telégrafo derribados, antenas de radio primitivas retorcidas y, esparcidos por doquier, los esqueletos metálicos de teléfonos de campaña y equipos de radio portátiles. Nuestra tarea era asegurar y limpiar el área, una labor peligrosa debido a la posible presencia de trampas explosivas y municiones sin detonar. El sargento Richter y su equipo de ingenieros, junto con el teniente Schmidt, nuestro especialista en comunicaciones, estaban a cargo de desactivar y recoger cualquier equipo enemigo. El sol brillaba con fuerza, y el aire, aunque denso con él, olor a humedad y metal, estaba extrañamente tranquilo, como si la tierra contuviera el aliento. Mientras Schmidt examinaba un equipo de radio dañado, noté una expresión peculiar en su rostro. «Sargento», dijo, su voz apenas un susurro. «Creo que he encontrado algo inusual». Me acerqué. Schmidt estaba sosteniendo un teléfono de campaña, su caja de madera destrozada y sus circuitos expuestos. Parecía inerte, pero su mano temblaba, levemente. «No está conectado a nada», murmuró, «no hay energía». Pero lo siento, el campo de residuos se había revelado como algo más que un simple cementerio de máquinas. Parecía tener una vida propia, un campo vibrante de un misterio tecnológico. Lo que el teniente Schmidt había descubierto no era una carga eléctrica ni un zumbido audible. Era una vibración silenciosa, un pulso casi imperceptible que emanaba de ciertos aparatos de comunicación abandonados. Al principio, otros dudaron, pero al tocar los objetos, la sensación era innegable. Un débil, irregular pero persistente temblor, como un corazón latiendo bajo el metal inerte. No era solo el teléfono de campaña. Encontramos la vibración silenciosa en auriculares de radio, en las cajas de telégrafos de campo, e incluso en algunas secciones de cableado grueso y cortado, siempre en equipos que no estaban conectados a ninguna fuente de energía obvia, y que, por su estado de daño, deberían estar completamente muertos. Los aparatos estaban fríos al tacto, pero el pulso era discernible. El Hauptmann-Keller, informado del fenómeno, se puso en guardia. ¿Una trampa? ¿Un nuevo tipo de detonador enemigo de baja frecuencia?, preguntó, con el ceño fruncido. La guerra había visto innovaciones extrañas y aterradoras. Schmidt, sin embargo, estaba fascinado. Instaló una serie de dispositivos de detección de vibraciones rudimentarios, conectando los aparatos vibrantes a agujas indicadoras. Las agujas se movían, confirmando la existencia del pulso. El campo vibrante se estaba revelando. ¿Qué tipo de energía residual mantenía activos estos aparatos silenciosos? Era un enigma tecnológico en el corazón de un campo de batalla devastado. El teniente Schmidt, con su mente analítica, descartó la idea de una trampa enemiga compleja. La vibración era demasiado débil y aleatoria para un propósito militar directo. Su nueva teoría se centró en la resonancia inducida por las condiciones únicas del campo de batalla. Schmidt descubrió que el suelo del sector, debido a años de bombardeos constantes, se había convertido en un material altamente compactado y fracturado, con capas de roca subterránea expuestas. El campo estaba lleno de fragmentos metálicos, de obuses y equipos, actuando como pequeños conductores. Hipotetizó que las vibraciones de baja frecuencia constantes que permeaban el campo de batalla causadas por la artillería lejana, el movimiento de vehículos pesados a kilómetros de distancia o incluso las corrientes subterráneas de agua se transmitían a través de este suelo compactado. Los aparatos de comunicación, con sus bobinas de cobre, sus intrincados circuitos y sus carcasas metálicas, actuaban como resonadores pasivos. Estos equipos, diseñados para captar y transmitir ondas, estaban absorbiendo las vibraciones de la tierra y la guerra, y amplificándolas internamente, produciendo la vibración silenciosa que sentíamos. Era como si el propio campo de batalla estuviera tocando una sinfonía de baja frecuencia, y los aparatos fueran los instrumentos. La resonancia inducida era una manifestación física de la energía residual de la guerra, una especie de memoria sísmica del conflicto. La teoría de la resonancia inducida de Schmidt llevó a la idea de un eco eléctrico. No era electricidad generada activamente, sino una respuesta pasiva de los componentes de los aparatos a las vibraciones mecánicas y electromagnéticas del entorno. Schmidt demostró que las bobinas de cobre y los hilos de los transformadores en los equipos
aunque inactivos, podían generar minúsculas corrientes eléctricas al vibrar dentro de los campos magnéticos residuales del metal y la Tierra. Esta microcorriente era demasiado débil para encender una bombilla, pero suficiente para causar una vibración resonante en los componentes metálicos del aparato. El eco eléctrico era, en esencia, la forma en que los aparatos estaban hablando con el campo de batalla. Cada explosión lejana, cada movimiento de camión, cada temblor sísmico, generaba una onda de energía que era captada por los aparatos, haciendo que sus circuitos vibraran en respuesta. La vibración silenciosa no era un error o una trampa, sino una manifestación física de las leyes de la física en un ambiente alterado a gran escala por la guerra. El campo vibrante no era un lugar embrujado, sino un gigantesco laboratorio, donde la tecnología y la física se encontraban de formas inesperadas. El eco eléctrico era el lenguaje oculto de los aparatos, un testimonio de la energía residual de un conflicto implacable. Con el entendimiento del eco eléctrico y la resonancia inducida, el campo vibrante se reveló como una memoria de metal. Los aparatos de comunicación, aunque rotos, guardaban en su interior un eco de la guerra que los había destruido, un recuerdo constante de las vibraciones y la energía que habían atravesado el campo de batalla. El teniente Schmidt comenzó a experimentar. Colocó los aparatos vibrantes en diferentes tipos de suelo y notó que la vibración cambiaba. La intensidad y el patrón del pulso se correlacionaban con la composición del terreno, la humedad y la distancia a fuentes de vibración. Este fenómeno era un testimonio de cómo la guerra no solo dejaba cicatrices en la tierra, sino que también alteraba las propiedades físicas del entorno. El campo vibrante se había convertido en un registrador involuntario de la actividad sísmica y mecánica del frente. La memoria de metal no era solo una curiosidad científica, era un recordatorio de que en la guerra, incluso los objetos inanimados podían absorber y reflejar la energía y el trauma del conflicto, creando un paisaje con una vida y un sentimiento que iba más allá de la simple observación. Los aparatos silenciosos eran ahora el eco de las batallas pasadas. El descubrimiento de la memoria de metal y el eco eléctrico llevó a una comprensión de la sensibilidad del frente. La propia tierra del campo de batalla, alterada por años de bombardeos, se había vuelto inusualmente sensible a las vibraciones, y los aparatos de comunicación actuaban como sus receptores. Se propuso que este fenómeno podría tener una aplicación práctica. Si los aparatos podían vibrar en respuesta a movimientos lejanos, quizás podrían ser utilizados como detectores pasivos de actividad enemiga subterránea o de movimientos de tropas pesadas a grandes distancias. La vibración silenciosa ya no era solo una rareza, sino una potencial herramienta de inteligencia. Se instalaron sistemas de monitoreo más sofisticados, utilizando los aparatos vibrantes como sensores primitivos. La información era rudimentaria, pero ofrecía una nueva capa de percepción sobre el campo de batalla. La sensibilidad del frente era un recordatorio de que la guerra no solo se libraba en la superficie, sino también a través de una red invisible de vibraciones y energía. Los aparatos silenciosos eran los ojos y oídos ocultos de la Tierra, revelando los secretos del conflicto a través de su pulso constante. El campo vibrante se transformó en un secreto sísmico inesperado. Lo que comenzó como un enigma perturbador se convirtió en una valiosa fuente de datos. Los ingenieros y científicos comenzaron a mapear las zonas del campo donde los aparatos vibraban con mayor intensidad, correlacionándolas con la geología subterránea y la actividad bélica. Se descubrió que ciertos tipos de terreno y la presencia de bolsas de agua subterránea magnificaban el fenómeno. El pulso silencioso de los aparatos podía incluso dar una indicación aproximada de la dirección de una detonación lejana o el paso de un tren pesado a kilómetros de distancia. El secreto sísmico inesperado demostró que la guerra, en su escala de destrucción, podía inadvertidamente crear nuevos fenómenos y herramientas de percepción. El campo vibrante se convirtió en un recurso, un sismógrafo gigante alimentado por la energía residual de la batalla, revelando los latidos ocultos de un conflicto implacable. Los aparatos silenciosos, inertes en apariencia, eran, de hecho, centinelas pasivos, el eco de una guerra que nunca terminaba realmente en sus reverberaciones más sutiles. Con el fin de la guerra y la gradual limpieza del campo de batalla, el campo vibrante comenzó a desvanecerse. A medida que los escombros metálicos eran removidos y el suelo se recuperaba, la resonancia inducida disminuía. Finalmente, los aparatos silenciosos dejaron de vibrar por completo, volviendo a su estado de metal inerte.
El silencio electromagnético se restableció. Para los veteranos que habían sido testigos del fenómeno, la memoria del campo vibrante y sus pulsantes aparatos se convirtió en una de las historias más extrañas de la guerra. Era un recordatorio de que el frente era un lugar donde la realidad se torcía y las leyes de la física se manifestaban de maneras inesperadas. El legado del campo vibrante no fue de armas o tácticas, sino de la sutil pero profunda interacción entre la tecnología, la tierra y la energía de la guerra. Fue un testimonio de cómo incluso en la devastación, el mundo podía revelar un secreto sísmico inesperado, una luz que permanece o un pulso silencioso que hablaba de la invisible pero poderosa energía de un conflicto que lo cambió todo. El silencio electromagnético era el eco final de un campo de batalla que nunca dejó de resonar.